llegar a un fin. Entonces el hombre por naturaleza tiende a ¿qué? Anhela saber cuándo será el fin de todo, el fin de esos tiempos. Él siempre ha tratado como de investigar, bueno, ¿qué hay más allá? Mire, y yo sé que en ese tiempo, pues, mucho más. ¿Por qué? Porque se ha levantado, digamos que esas profecías que estaban escritas para el fin, pues, con el tema de ¿qué? De las guerras, del hambre, de las pandemias. Se lo ha escuchado que las personas dicen, no, se acerca el fin. O cuando vino, por ejemplo, el COVID, cuando vino en el 2020 el COVID, que la gente decía, eso es como principios de dolores, ya está, que mejor dicho, el Señor viene por su iglesia. Entonces hay una fascinación por esas señales antes del fin. Pero, mire, cuando Jesús estaba con los discípulos, desde ese momento, o sea, hace 2000 años, casi un poco más, los discípulos también tenían esa fascinación y le preguntaron a Jesús, y vamos a leer eso. Vamos a centrarnos en Mateo 24. Ese va a ser el texto base donde nos vamos a enfocar. ¿Listo? Con respecto a las señales. Y es que en Mateo 24, ¿por qué nos vamos a enfocar? Porque ahí hay un precedente que es una enseñanza sobre los tiempos finales. Y donde el Señor Jesucristo le dice a ellos, vea, preparen el corazón. Y no solo ese mensaje se lo da a los discípulos, sino también a nosotros, a la iglesia, en el presente. Y les dice, preparen el corazón para los tiempos finales. Así que eso es lo que hay que hacer, preparar el corazón y estar atento. Entonces, entendemos que en Mateo 24:1, la historia, ¿se acuerdan de cuando Jesús fue al templo? Que se encontró con los fariseos, los sacerdotes, que les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, y que los enfrentó y les dijo, ustedes son unos religiosos. Entonces simplemente se afanan porque la gente cumpla las cosas, pero ustedes no las cumplen. Simplemente se parecen por fuera bonitos, perfectos, con sus vestidos. Y ahí hubo esa confrontación. Y luego en Mateo, cuando inicia el capítulo 24:1, es cuando Jesús ya entra al templo y iba saliendo del templo. Entonces vamos a entender un poco porque en la palabra dice que Jesús salió del templo, en la Biblia que tenemos, en la Reina Valera lo expresa así, como Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces tengamos toda esa escena en la mente, ¿cierto? Que él iba saliendo del templo y los discípulos lo pararon y le dicen, Señor, Señor, mira esos edificios tan grandes, tan hermosos. Claro, ellos tenían como esa fascinación por el templo, ¿cierto? De Jerusalén, porque era imponente. Pero en el texto griego original del Nuevo Testamento se traduce y se interpreta. Mire cómo se interpreta. Y escapando Jesús sin detenerse, está escrito así, por la ruta del templo se topó con los prosélitos y con los que se dejan discipular permanente de él. Entonces mire que dice que escapando Jesús. Y más adelante entonces ese término de salió en griego se interpreta como escapar o huir. Tiene esas dos definiciones. Entonces, cuando usted profundiza, dice, no salió del templo, sino que iba como escapando de ellos, como de afán, como cuando usted viene persiguiendo gente. Entonces, la escena es que Jesús había entrado al templo y venían detrás de él los discípulos, los prosélitos, que eran esos religiosos aficionados, que simplemente juzgaban a la gente y se enseñan a que tenía que ser así, pero ellos no cumplían. Entonces, mire, venían como detrás diciéndole, maestro, pero mira, este templo, y la palabra, acá en el griego dice que él huía, como saliendo, como me voy de acá. Y obviamente con razón, porque venía después de esa confrontación con los fariseos. Entonces había como una tensión en él. Dice que Jesús, ya les voy a pasar, listo. Dice que Jesús salía apresuradamente de ahí. Y en el capítulo 23, él, ¿qué pasa? Dice, respondiendo él, ya los confronta y le dice a los discípulos, miren, ustedes ven todas estas piedras y toda esa majestuosidad de esos edificios. Ahí es la famosa frase donde dice, no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra. Es ahí cuando él les dice, o sea, ustedes no se afanen por eso, ustedes ven eso tan bonito, no quedará piedra sobre piedra. Entonces yo les estoy resumiendo todo el capítulo de Mateo 24, ¿listo? Luego de que sale de esa turbación, deja ahí pues a todos los fariseos y todo, y sale, dice la palabra,
corriendo hacia el monte de los olivos. Se dirige hacia allá. ¿Y por qué va hacia allá? Porque obviamente él en su humanidad también se cansaba, se agotaba. Y acá vamos a analizar algo, que cuando él sale hacia el monte de los olivos es para divisar el templo desde lejos. Mire, era tanto el afán por saber las cosas de sus discípulos, que él como que se fue de esa pelea que tuvo allá, de ese encuentro con esos religiosos, y como que se fue al monte a divisar y a descansar. Y vinieron sus discípulos y no lo dejaron ahí. Entonces ahí viene algo, que es que sus discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿cuándo se destruirá todo eso? Cuando él les dijo, de eso no quedará piedra sobre piedra. Entonces, mire, le preguntan tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, que mire que desde ahí, estando con Jesús, ellos ya le están preguntando por la segunda venida, la que usted y yo estamos esperando. ¿O cuántos no la están esperando? Amén, yo creo que todos. Pero mire que ellos, estando con él, ya le hacían esa pregunta. Señor, dinos cuándo será estas señales de que no va a quedar piedra sobre piedra, cuándo será la señal de tu venida, y lo otro, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y eso es en lo que nos vamos a enfocar. Le preguntan a él, y él, como los ve tan turbados y desesperados por saber esto, acá les comienza a hablar. Y miren, entonces hay que preparar el corazón, porque lo primero es las señales que van a ocurrir en el mundo. O sea, primero él le dice, van a haber unas señales en el mundo específicas que ustedes tienen como cristianos que saber y entender. Y lo primero es que vendrán falsos cristos. Ojo, escuche eso, falsos cristos, que usarán el título de Cristo para intentar desviar a los creyentes. El Señor les dice, vendrán muchos, ¿cierto?, que se harán pasar por mí. Lo segundo son noticias perturbadoras, como que guerras, hambres, terremotos, etc. Y es evidente que esas son señales con las que nuestro mundo, que ya está familiarizado, no sé si usted lo contempla. ¿Por qué? Porque es un radar para donde vamos. Y quizás usted piense que esta advertencia de Jesús acerca de esos falsos cristos, uno piensa, pero el Señor, ¿por qué en esa época les decía que vendrían falsos cristos? Y miren, en estos momentos, en el mundo existen aproximadamente 7 hombres actualmente que proclaman abiertamente ser el Mesías. Yo no sé si usted lo sabía, pero en estos momentos hay abiertamente 7 hombres que dicen que son el Mesías y tienen seguidores. Uno de ellos es Henry Cristo en Brasil, otro Sergei Vissarion en Siberia, otro de ellos Art Miller en Australia, y son ejemplos de individuos que lideran movimientos religiosos basados en esta creencia. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que estar atentos, despiertos, porque el Señor ya se los advertía a sus discípulos, y mucho más ahora nosotros que estamos en ese tiempo de guerras, hambre, pandemias, hambrunas. Entonces mire que no estamos muy lejos de esto. Y es esa clara exhortación de que Jesús en medio de estas señales les va diciendo, no se dejen engañar. Me van diciendo para... Uy, esto se bloqueó. Entonces, mire, si se lo puede ir pasando por si quieren tomar fotos, imágenes, ya esto lo hablamos. Me avisan, listo. Yo les doy estos 3 personajes. Si usted quiere profundizar, que de pronto puede que sea una pregunta en el NTS, de cuáles son los 7, puede hacerlo también. Listo. Entonces el Señor les dice, no se dejen engañar, y nos está diciendo también a nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que es ahí donde el pueblo se empieza a turbar, porque imagínense usted, yo no sé si usted
cuando ve esas noticias, es que eso es demasiado imponente. Cuando, por ejemplo, usted en el noticiero ve una persona, o sea, como un Mesías, uno que dice, Señor, esto está que se acaba, no. Pues es una persona que se proclame Mesías, y eso está así latente. Listo. Lo otro es señales que van a ocurrir entre la iglesia. Entonces, mire, lo primero es señales, el Señor les decía, primero señales en el mundo. ¿Listo? Que era que los falsos cristos. Pero también existen ¿qué? Señales dentro de la iglesia. O sea, dentro del cuerpo de Cristo. Imagínense la advertencia que les hacía. O sea, no solo es allá en el mundo, también es dentro de la iglesia lo que va a ocurrir. Jesús dice que en la iglesia vendría tiempo de hostilidad, persecución, oposición para sus discípulos que estarían alrededor del mundo. Decía, él dice muchas gentes, y cuando se refiere a la palabra muchas, es porque van a las naciones. Acá hablamos lo de las pestes, las hambres, terremotos, listo. Ya. Anterior. Ahí. Listo. Bueno, cuando él habla de la iglesia, entonces, mire, en estos momentos estamos viendo unos tiempos de qué, de oposición, de persecución. Nosotros acá en este continente no lo experimentamos tanto, ni en nuestro país, ni en nuestra nación, pero hay países donde usted lo asesinan por llevar la palabra de Dios o por predicarle el mensaje a otros. Eso va en Asia, en África. Ahorita vamos a hablar de algo que se llama el paralelo 1040. Les voy a explicar sobre eso. Y es como un cuadro que un misionero cristiano dijo. En este cuadro hay más o menos el 30% de la población mundial que no conocen a Cristo, que no conocen de Jesús. Entonces hay una agenda dentro del movimiento cristiano que mandan allá misioneros a predicar, pero allá es una persecución a muerte. ¿Por qué? Porque allá está el budismo, allá sí hay, digamos, esas personas, el Islam, o sea, entonces, y hay tribus indígenas, entonces digamos que allá el cristianismo sí se mutila y esa muerte. Entonces, mire, no, para que nos desviemos, la iglesia entonces tendrá hostilidad, oposición, persecución para sus discípulos, él les advierte de eso. Lo otro es que muchos tropezarán y dejarán de creer en qué, en la verdad. O sea, él advierte que muchos que estuvieron en el camino, que eran cristianos, se van a apartar. Y eso es que la apostasía. No sé si usted haya escuchado eso, o este término que se está viendo mucho. A veces usted en las redes sociales, no sé si se mete y que hay fotos de pastores que dicen apóstata, no sé qué. Entonces usted tiene que ser muy consciente de eso. Obviamente a muchos los van a juzgar, los van a meter en ese círculo. Pero ¿qué es la apostasía? Es que es un abandono total y deliberado de la fe que se ha profesado o creído. O sea, es una persona que creía en el Evangelio, se deleitó en la palabra, hasta predicó, hasta llevó discípulos, hizo todo eso y un momento a otro dijo, no voy más. Y se apartó y decidió deliberadamente no creer. Y hay muchos, así usted no lo crea, muchos a nivel mundial que han caído y están cayendo en esto. Entonces el Señor ya desde ahí, desde que los discípulos le preguntaron, hablaba de este tema. Tenemos otra señal que va a ocurrir entre los discípulos, entre la iglesia, es que los falsos profetas. Entonces, miren, en el mundo tenemos que van a estar ¿qué? Los falsos cristos, ¿cierto? Pero dentro de la iglesia, los falsos profetas, y son diferentes. Porque la palabra nos advierte de ese falso profeta. Se levantarán y engañarán a muchos, dice. Unos intentarán engañar al mundo y otros a la iglesia. Y esos falsos maestros son un peligro, ¿por qué? Para la iglesia. O sea, desde los tiempos de los mismos apóstoles ya se veía eso. Y lo invito a que lea Segunda de Pedro, y en Judas también está, que se había levantado una doctrina de falsos profetas que predicaban otro evangelio diferente, con otras costumbres, con otras cosas que el Señor no les había enseñado. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos donde la iglesia a veces pasamos por ser ingenuos. Entonces, por eso es que es tan importante que conocer y profundizar en las Escrituras.
Mire que el Señor nos decía, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, muchachos. Y el conocimiento es la base para que no nos dejemos engañar, para que seamos ¿qué? Astutos, para que tengamos discernimiento. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede andar hoy en día por el mundo como si no estuviera sucediendo nada. Tenemos que estar despiertos a esas señales. Miren, hace más de 2000 años fue que ellos le preguntaron a él esto. Y nosotros lo estamos ¿qué? Experimentando casi que todo hoy. Falsos cristos, falsos profetas, apostasía, rumores de guerra, hambre, de todo, pestes. Estamos experimentando eso y yo creo que el Señor con esta palabra también nos está invitando a que despertemos, muchachos. Listo. Y lo más peculiar es que cuando uno lee esto, miren, él no dice, vendrán algunos cristos y harán que se extravíen algunos, no, él dice, se perderán muchos. O sea, la palabra que habla en la Biblia dice muchos falsos cristos y muchos en el mundo engañados, o sea, cantidades impresionantes de cristianos, de hijos de Dios que se desviaron, dice, muchos tropezando también, que abandonan la fe, muchos falsos profetas y muchos engañados. O sea, que no es cualquier cantidad pequeña. Por eso es que tenemos que cuidarnos, ¿quién? Nosotros, como iglesia, ser sagaces, su grupo transforma. ¿Con qué está alimentando usted a esas personas que tal vez, yo sé que acá hay muchos líderes, con qué palabra está alimentando a su grupo transforma? Si le está hablando de estos tiempos y estas señales o no, porque como cristianos no podemos dejar pasar por alto todo esto. ¿Listo? En el versículo, ¿se lo devuelvo? No, Carlito está ahí, listo. La anterior. Ahí. Bueno, luego el Señor que les dice, oiga, después de todo esto que viene, el que persevere y permanezca, y el que no vuelva atrás, ese se va a mantener firme y va a ser ¿qué? Salvo. Otra de las señales, ya vamos con dos, ¿cierto? Vamos con la tercera, y la tercera es que Él les habla del Evangelio. Él también les habla de la palabra, y Jesús termina esa larga charla, ya se las paso. Termina esta última señal con la señal de que el Evangelio será predicado ¿a quién? A todas las naciones. Esa señal es, yo creo que contundente. ¿Por qué? Porque ahí es donde entramos todos, ahí es donde entra usted, ahí es donde entran las personas que usted les está edificando en su grupo. ¿Por qué? Porque, mire, a veces yo les venía contando y es que a veces uno persevera en la fe, en su palabra, en la doctrina, pero yo no sé si usted tenía conocimiento de esto, pero en el mundo hay demasiadas personas que no han escuchado el nombre de Cristo. Demasiadas. Y les voy a hablar de eso. Mire, dicen que entre 2000 y más de 3000 millones de personas en el mundo lo han escuchado del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que es ahí donde eso nos sacude un poco. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para que esas personas puedan escuchar? Yo creo que ya con las redes sociales podemos hacer mucho. Y no sé si esto lo mueva o la mueva. Y les voy a hablar acerca de algo, y es que hay algo que se llama la ventana 1040, que es lo que les estaba diciendo, y ya me voy para allá, listo. Si quieren tomarle fotico. Menos uno para allá ahí. Listo. Esto ya lo tocamos. No sé si está anotando, si lo está anotando. Listo. Entonces, miren, yo no sé si usted tenía el conocimiento de eso, pero se llama la ventana 1040. Ya me voy a adelantar hacia allá. Listo, para mostrárselo en la diapositiva. Listo. Tranquilo, tranquilo.
Eso les acabé de hablar, el que resista, el que permanezca, será salvo. No, hermano, la tecnología, hay que sacar los celulares de clase más. La apostasía, listo. Y acá es donde dice esta última señal de que irán por todas las naciones a predicar el evangelio. Listo. Mire lo que les estaba hablando. Póngame atención, la ventana 1040. Dice que es una ventana, porque la enmarcan haciendo una ventana, porque está señalada ahí en qué, en dos paralelos, eso es una latitud, unos grados de latitud, entre los grados 10 y 40. Entonces ahí se enmarcan que 68 países. ¿Eso queda en dónde? Eso queda entre, estamos hablando entre Asia, India, listo. Es más o menos eso, hay 68 países. Ahí, ¿sabe cuánta población? En la estadística dice que 3.400 millones de personas no han escuchado de Jesús y no se les ha llevado el evangelio ahí. Eso, ¿sabe qué no hizo? Solo es un misionero. El hombre se llama Louis Bush, misionero cristiano, en 1989. Se refiere a esas regiones del hemisferio oriental, comprendidas entre qué? Entre los 10 y los 40 grados de la latitud norte. Así la denominaron. Entonces, ¿qué pasa? A nivel mundial hay campañas en iglesias que se aferraron a esto que él dijo y mandan allá misioneros a que prediquen la palabra. Pero el problema es que allá hay que, lo que les estaba contando, eso es Oriente Medio, Asia y el norte de África. Allá hay muchos que, lo que decía don Carlos, musulmanes, demasiado, hindúes, budistas y ateos seculares, pero radicales. Entonces allá usted lo ve con una Biblia predicando el mensaje de Jesús. Listo, y mire, es tan teso este tema que las iglesias, yo creo que como iglesia debemos comenzar a hacer algo por este tema. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, yo creo que con la tecnología podemos llegar a donde sea. Y no sé si a usted le mueve el corazón esto, de que haya tanta población de que no conozca a Cristo. Y para nosotros es normal escuchar el nombre de Jesús, escuchar sobre la palabra de Dios, pero a ellos no. Ellos no han tenido acceso a esto. ¿Por qué se han caracterizado también estos países? Por pobreza extrema. No tienen acceso al conocimiento tampoco. Hambre. Falta de acceso a los recursos cristianos. Y muchos gobiernos de esos son opuestos al cristianismo. Entonces yo los invito, muchachos, a que con eso que estamos viviendo hoy en día, mire, esas señales que hemos visto en el mundo, los falsos cristos ya están ahí. Y los invito a que profundicen más sobre eso. Porque ya están ahí, nosotros tenemos que ser, ¿qué? Sagaces y astutos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para saber qué está pasando a mi alrededor. Dice que aún en la misma iglesia vendrán esos falsos profetas. Yo no sé si, por eso es que es tan importante usted que entender la palabra, leer la palabra, llenarse de la palabra, de la sabiduría, investigar, porque hay muchos que pueden llegar a usted con una doctrina que no sea correcta, que no sea la que nuestro Señor nos dejó. Y lo último es eso, es la invitación a que prediquemos el Evangelio, a que esa última señal que el Señor les decía a ellos, mire, lo último es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Concluimos que las principales señales bíblicas de los últimos días es que engaño religioso, que lo tocamos, aparición de los falsos cristos, falsos profetas, que engañarán no a poquitos, sino a muchos, demasiados. Y la invitación es a que no seamos nosotros de esos que caigamos ahí. Conflictos mundiales. Dice que naciones se levantarán contra naciones y reinos contra reinos. ¿Lo estamos experimentando o no? Ahí está. Sí, es una de esas manifestaciones, pero miren que estamos ahí viendo eso, de lo que él les decía,
en el monte de los olivos a sus discípulos. Desastres y crisis, que son ¿qué? Grandes terremotos, hambres, pestilencias en diferentes lugares. Persecución, apostasía, lo que les estaba hablando ahorita. Yo no sé si usted, eso ya está, pero mejor dicho, muy marcado. Se los dejo ahí. Acá están la subdivisión hindú, musulmán y budista. Tómenle la foto. ¿Listo? Listo, acá es donde estamos. Lo otro es la predicación del evangelio. El mensaje del reino será predicado en todo el mundo. Lo último, señales cósmicas, que son ¿qué? Los fenómenos en el sol, la luna, las estrellas, con angustia de las naciones. Mira, el Señor nos hablaba ahí también de ¿qué? De que estuviéramos atentos, porque eran principios de dolores. Él hablaba de esa palabra, y es muy tremendo porque él tocaba eso, y cuando dice principios. Y si lo que está pasando, imagínense cómo sacude la humanidad, sacude el mundo, sacude el territorio, el hambre, la escasez, las pandemias, y dice que son principios. ¿Ustedes se imaginan cómo serán entonces ya todo completo? Yo creo que hay que estar preparados, muchachos. Jesús enfatiza que estas señales son como esos dolores de parto también, dolores de parto. ¿Cuántas mujeres han tenido acá? Dolores de parto, dice el Señor, lo expresa de esa manera. Indican que el fin se acerca, pero no ocurre todo eso no ocurre instantáneamente. Y nos llama que a estar atentos, a fortalecernos que espiritualmente, esa es la invitación a que usted se fortalezca espiritualmente, a que profundice estos temas, porque en una hora acá de clase pues no es suficiente, podríamos entrar a profundizar a los otros falsos cristos, a profundizar dónde está la apostasía, muchas cosas, pero la invitación es esa, muchachos, a que ustedes profundicen más. ¿Listo? Y a no tener miedo, el Señor les decía, no teman, no se turben, sino que hay que permanecer en qué, en mi palabra, en mí, y a seguir estudiando la Biblia, esa es la invitación, a seguir profundizando, estudiando la palabra de Dios, ya que no solo vienen esos momentos, sino que vienen momentos como el arrebatamiento, que lo vamos a tocar más adelante, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, que vamos a ver en próximas clases. Entonces, yo quiero que esta clase que hemos visto, miren, es muy bonito. ¿Por qué? Porque fue en ese tiempo de crisis, el Señor saliendo del templo en una presión impresionante, cuestionando a los fariseos, la religiosidad, donde lo perseguían sus discípulos, y ellos encima diciéndole, Señor, donde les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra aquí. Salió corriendo al monte de los olivos, y allá le dijeron, Señor, pero ustedes cuenten, díganos cuándo vendrán esas señales, y le hablaron de esto, de la segunda venida también. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo no nos dejaremos engañar? ¿Cómo vamos a entender que ese que va a venir y se va a presentar como Mesías, cómo lo va a seguir o cómo va a dar cuenta de que eres tú? Desde allá ya le están preguntando al Señor. Entonces yo creo que la invitación muchas veces es esa, a tener una relación profunda con la palabra, con el conocimiento, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, lo que les decía, conocimiento. El conocimiento es la base de todo, pero el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, la invitación es esa. Vamos a ver estos otros temas en unas próximas clases. Arrebatamiento, como les dije, gran tribulación, segunda venida de Cristo. Y bueno, la invitación es que a estudiar juiciosos para la próxima NTS. Listo, la segunda NTS que viene. Ya algunos de los que ganaron ahorita ese premio saben que tienen su punto. Entonces, bueno, profundicen, tengan sus notas y Dios me los bendiga. Listo. Si necesitan alguna otra, me dicen, yo les muevo. Sí. Ah.
A cada uno no da tiempo. No, pero es que no da tiempo para... No hay tiempo para preguntar a la gente iglesia a cada uno. Listo, Dios me lo bendiga. Cualquier duda, inquietud, me escriben. ¿Ah? Y los dejo con mi esposo. ¿Cuál? Ahí. ¿Qué?